Bienvenidos a las cápsulas, caminos y soluciones para mejorar la calidad de la educación, un espacio donde encontrarás experiencias que te ayudarán a cambiar el mundo desde la pedagogía. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de estas cápsulas. El día de hoy nos encontramos con Alexander Rosso Gaviria. Él es licenciado en Biología con Magíster en Educación. Actualmente se encuentra cursando unos estudios en especialización de gerencia educativa. Además, él es coordinador de proyectos en Corpoeducación y le encanta promover y dinamizar la transformación de los contextos sociales en pro de la calidad de vida de las niñas y los niños. Alexander, ¿cómo te encuentras? Hola Cristian, bien, pues súper encantado definitivamente de participar en este espacio con la expectativa de aportar muchos elementos que permitan definitivamente aportar a todos los docentes que están en este momento en nuestras aulas educativas. Para conocerte un poco más, queremos saber cuál es tu labor en Corpoeducación. En Corpoeducación yo me desempeño como coordinador de proyectos. He estado efectivamente teniendo una trayectoria a nivel laboral ya amplia desde hace 4 años con Corpoeducación y he estado dinamizando proyectos dirigidos desde la primera infancia hasta proyectos que van hasta los chicos de la secundaria y media. ¿Cuáles son los proyectos que tú actualmente estás coordinando? Mira que yo en este momento, y fue gracias a un reto también propio, estoy ahorita coordinando a nivel nacional los programas de la Fundación Terpel que operamos con Corpoeducación. Con la Fundación Terpel nosotros en este momento estamos trabajando con 4 programas supremamente importantes e interesantes. Uno de ellos se denomina Diseña el Cambio, que es un programa que genera y promueve todo el tema de la innovación y tiene un lema súper particular y súper interesante y es Yo sí puedo. De otro proyecto supremamente importante se llama Aventura de Letras. Este programa de Aventura de Letras es supremamente interesante porque lo trabajamos en alianza con Fundalectura y lo que busca efectivamente es dinamizar no solo la creación de bibliotecas escolares, sino dinamizar y promover todo el tema de lectura, empoderar equipos en territorio y más que nada brindarle herramientas a los docentes que permitan promover la lectura con sus estudiantes. Otro programa supremamente importante se denomina Escuelas que Aprenden. Escuelas que Aprenden está operado en este momento por una organización llamada Visión Social. Este programa lo que busca es fortalecer acciones de gestión educativa al interior de los colegios. En este, efectivamente, se trabaja directamente con los docentes, con los rectores y coordinadores y se busca potenciar todo lo que tiene la cadena de valor sobre los elementos de la calidad educativa del país. Y un último programa, y no es que sea el menos importante, estamos con la organización Frankie Covey y este es uno de los más importantes que nosotros también tenemos y se denomina El Líder en Mí. Líder en Mí busca potenciar a través de los 7 hábitos altamente efectivos el liderazgo en las instituciones educativas, cómo empoderamos a los maestros y ellos a su vez cómo empoderan a sus estudiantes efectivamente desde elementos, desde la creación de hábitos y todo tiene que ver con un elemento muy importante que es desde lo socioemocional y buscamos cómo los niños y las niñas efectivamente que tenemos en las instituciones educativas se empoderan y generan un proceso de liderazgo. Teniendo en cuenta todos los programas que tú has coordinado, quisiéramos saber cuál es la importancia de promover los proyectos educativos en Colombia. Colombia efectivamente tiene un interés supremamente importante y esto creo que también va de la mano de las intenciones del Ministerio de Educación Nacional en generar dinámicas que sean totalmente efectivas para promover y dinamizar la calidad educativa del país. Yo creo que los elementos que son supremamente importantes se constituyen como varios que me voy a permitir mencionar. Por un lado, definitivamente, y en su base y en su engranaje principal está el Ministerio de Educación Nacional que promueve y que busca que efectivamente la calidad de la educación en el país mejore. Pero bueno, eso tiene que generarse con unas aristas supremamente valiosas e importantes y es toda la importancia que tiene el sector educativo en las regiones. Que tanto desde las gobernaciones, las secretarías de educación, las alcaldías definitivamente
se están generando dinámicas que sean totalmente contextualizadas, y cuando digo contextualizadas es que realmente lo que le llegue al niño y a la niña sea lo que realmente necesitan y que sea promovido también desde su región. Para esto, creo que algo que es supremamente interesante es, por ejemplo, cómo se empiezan a enmarcar estos factores diferenciales. Educación desde lo rural, educación desde lo urbano y estas educaciones con enfoques desde la diversidad que actualmente se están promoviendo. Entonces creo que hace parte fundamental de este gran ejercicio. Y además, teniendo en cuenta, todas las características que tú nos has dado de los proyectos educativos, ¿cuál es la importancia de que los docentes se apropien de estos proyectos? La importancia es total. Nosotros como programas efectivamente estamos llegando a las entidades territoriales y los maestros efectivamente son la puerta de entrada, y no solo la puerta de entrada sino de sostenibilidad de los programas en el mediano y largo plazo que nosotros tenemos. Su importancia es vital, su importancia va desde los procesos de interiorización de los programas, la adaptabilidad de estos a su contexto y a su propio currículo y cómo en sí efectivamente esto ayuda a dinamizar su propio proyecto de vida. Creo que es fundamental. Es algo así como que si yo me convenzo, si yo aplico, si yo interiorizo, seguramente lo puedo hacer con otros. De resto creo que puede generar como algunas fallas en los elementos allí y queda como un proyecto suelto, un programa suelto. Entonces siempre es pensando que necesitamos potenciar a los maestros desde su cotidianidad, desde su proceso académico, desde el proceso de gestión. Y de esa manera, cuando los maestros se empoderan y son maestros súper fuertes en un ejercicio, desde cualquier objetivo de un programa, es así cuando sabe llegarle a los estudiantes y a sus familias. ¿Qué rol deberían tener los niños y las niñas en la innovación educativa? Creo que el rol de ellos es uno de los más primordiales que existe en educación. Los niños en sí son curiosos, son innovadores, son creativos. Ellos son pequeños científicos y son expertos realmente desde los consensos iniciales. Aquí algo que es supremamente importante, Cristian, y es que el niño es curioso en sí. Y el niño, cierto, el niño es creativo, el niño quiere generar como esos elementos de empatía, el niño se pregunta todo el tiempo, él quiere resolver y dar elementos también para su entorno. Entonces, el promover el tema de, por ejemplo, de los elementos que tienen el desarrollo del pensamiento científico con los niños y las niñas es supremamente necesario para dinamizar todo lo que tiene que ver con la innovación educativa. Hoy en día estamos hablando de varias cosas, por ejemplo, estamos escuchando de elementos que tiene STEM, ¿no es cierto? El STEM efectivamente como vehículo para potenciar toda esta serie de competencias, desde los razonamientos matemáticos, desde las competencias para alcanzar las ciencias, desde la capacidad lectora, desde todo el desarrollo de habilidades socioemocionales es totalmente necesario. Entonces, el rol de los peques efectivamente en todo el proceso educativo es primordial. ¿Y qué más? En los elementos de innovación que hoy en día pues obviamente nuestros contextos son más profundos y más necesarios, en este caso para seguir fortaleciendo. La toma de decisiones de los niños depende de muchos contextos en las trayectorias educativas, depende también de sus familias, de la importancia de los docentes, de las experiencias, pero ¿cuál es la importancia de involucrar a los diferentes actores para proteger las trayectorias educativas de los niños y las niñas? Claro que sí, Cristian. Mira, para mí es totalmente fundamental ver cómo en esa protección de todo este esquema de trayectoria educativa para los niños y las niñas empiezan a haber unas garantías que circundan definitivamente desde todos y cada uno de los actores que estemos involucrados en el proceso educativo y formativo de los niños. En este caso estoy hablando tanto de padres de familia, docentes y otros actores que están inmersos en la comunidad educativa, ¿no es cierto? Y en la misma comunidad donde vive el niño, el señor de la tienda, sus vecinos, los otros niños. Entonces, para proteger todo este esquema de trayectorias educativas, creo que se tiene que enfocar en dos bases principales. Unas, aquellas que atienden directamente a la escuela, ¿cierto? Y aquellas que atienden directamente a la escuela tienen que ver con aquellos elementos que garantizan, por ejemplo, lo que tiene que ver con la permanencia del niño, evitando la deserción escolar y cómo las entidades territoriales se vuelven garantes de que el niño no se salga del sistema educativo.
Garantías desde la contención a nivel de alimentos, la garantía de saber que el niño tiene un cupo, la garantía de saber que el niño está protegido y custodiado frente a situaciones problemáticas que pueda enfrentarse con su entorno, con su familia, con adultos, la garantía también de que el niño va a tener ese apoyo psicosocial y emocional efectivamente para promover y dinamizar ciertos elementos que son necesarios para que él pueda cumplir con esa trayectoria. Y por qué no, uno de los elementos que son totalmente necesarios es cómo toda esa garantía de trayectorias educativas permite también que se genere un proyecto de vida. Por otro lado, encontramos otro elemento que es fundamental y es cómo la protección se hace desde la casa, desde el hogar. Y esa protección tiene que ser vinculante desde los procesos en que los padres de familia participan del desarrollo educativo de su hijo, pero desde la casa tiene una acogida. Desde la casa tiene una acogida con amor, una acogida con comprensión. A los padres se les dan herramientas, pues porque el padre no tiene por qué sabérselas todas, pero se le brindan unas herramientas que permitan definitivamente comprender, entender al niño y generar vínculos afectivos y emocionales. Creo que esa es una de las claves para garantizar que las trayectorias educativas sean completas y que la niña y el niño culminen con éxito toda su trayectoria y no solo en el ámbito educativo institucional desde los colegios, sino que continúe desde su proyecto de vida. Alex, ¿qué consejos les darías a los docentes para integrar a los estudiantes y sus familias en los procesos educativos? Algo que me llama mucho la atención a mí es que si nosotros miramos, definitivamente los padres desde cualquier posición sí o sí están vinculantes a la escuela. ¿Sí? Están vinculantes, hay unos que obviamente vemos mamás y papás supremamente comprometidos para que ellos participen del proceso educativo del niño, pero creo que algo que se tiene que dinamizar definitivamente y promover en las instituciones educativas definitivamente son esas escuelas de padres que le dan herramientas a los padres, porque es que a nosotros nos enseñan a ser papás. A mí me tocó ser papá. Usualmente ese es el lema de muchos, ¿no? Me tocó ser papá, pero no tengo la herramienta de cómo voy a hacer este ejercicio. Entonces creo que la escuela, desde los primeros inicios y desde los grados iniciales, con los niños más pequeños, definitivamente tiene que ser vinculante con esos procesos de escuelas de familia. Algo que tiene que ver aquí y es definitivamente es la voz de la niña y las voces de los niños tienen que ser tomadas muy en cuenta en todo el proceso. Qué tanto el niño se va sintiendo, qué tanto la niña efectivamente también va generando sus procesos de empoderamiento, a estos niños cómo les generamos procesos de liderazgo, a estos niños definitivamente y a través de sus padres de familia generamos un vínculo emocional y afectivo que va a permitir. Definitivamente creo que la afectividad es el motor y es la columna vertebral para que todo este proceso se pueda hacer y sea vinculante. Y lo digo por una razón, porque si el niño y la niña es feliz en su casa y si es feliz en la escuela, hay mayores aprendizajes, ¿cierto? Interiorizamos más las comprensiones, interiorizamos más la experiencia, interiorizamos más las situaciones y sabemos resolver situaciones de una manera amigable también desde la afectividad. El COVID-19 ha sido una situación que nos ha afectado a todos y nos tomó de imprevistos, pero quiero saber cómo ha sido tu experiencia en el contexto de emergencias dentro de los programas que tú coordinas. Fue un reto supremamente interesante y te cuento que en el reto también los que estamos detrás de esos retos a veces entramos en procesos de estrés, ¿no es cierto? Es necesario también saber que nosotros nos estresamos un poco con estos ejercicios, pero algo que es interesante es definitivamente saber a quién le va a llegar esto. Nosotros en un momento determinado pensamos y dijimos, listo, esta es la situación, nos enfrentamos a una época de pandemia, todo estaba en esquemas presenciales, nuestros coordinadores locales estaban en territorio trabajando con las instituciones educativas, estaban en consejos, estaban en reuniones técnicas con los profesores en vivo y en directo, pero claro, nos dimos cuenta y uno de los grandes retos efectivamente que empezamos a tener tuvo que ver con, primero, cómo los grupos se empiezan a sincronizar nuevamente con todo el esquema y aquí empezó a darse como dos cosas en manera paralela. Por un lado, empezamos a tener unos elementos de aprendizaje a partir de algo que era empezar a desaprender que esas no son las únicas maneras y las únicas formas, sino que estos elementos nuevos de aprendizaje nos llevan realmente a tener retos como por ejemplo potenciar el tema del desarrollo de habilidades a nivel tecnológicas,
efectivamente, que creo que eran las que nos generaban un poco de tensión, pero se pudo generar todo este tema de empatía a nivel desde lo tecnológico también. Las técnicas y las tecnologías nos permitieron definitivamente descubrirnos también en nuestros entornos. Asimismo, los programas empezaron a tener un proceso de adaptabilidad de acuerdo también a los contextos. No es lo mismo un programa que se está gestando en este momento en Leticia con uno que, por ejemplo, se está gestando en Cartagena, ¿cierto? O con otro que se esté gestando ahorita en Pasto. Son condiciones de contexto totalmente diferentes, desde lo tecnológico, desde lo atmosférico, desde lo natural, desde las dinámicas propias de los maestros. Entonces, con los programas nos hemos dado una tarea muy interesante, es generar procesos de adaptación que permita definitivamente que, a pesar de que en estos contextos de emergencia empezamos a tener ciertas baches en un momento determinado, empezamos a mirar cómo solventarlas. No era pasar el bache, era mirar, nos enfrentamos al bache y es cómo lo solucionas y cómo continuamos con este ejercicio. Hoy en día nos enfrentamos con los programas que efectivamente son más amigables desde lo virtual. Los profesores también empezaron a comprender que es posible tener estas dinámicas también. El equipo comprendió qué son estas dinámicas y sí o sí algo que nos llama mucho la atención es que finalmente vemos cómo los programas continúan desde cualquier tipo de adaptabilidad, pero se mantienen y continúan y no hemos bajado la guardia. Este es un proceso definitivamente sinérgico, es un proceso en donde definitivamente el trabajo colaborativo cobra un elemento fundamental y necesario. Entonces, desde el equipo no solo de todos los coordinadores que están desde los proyectos de la Fundación Terpel, sino la dinámica propia e interrelación que tenemos con el equipo de técnicos de Corpo Educación, hemos permitido ser estrategas muy importantes en el proceso educativo actual en el contexto de emergencias, y no solo desde esos proyectos, sino de todos los programas que maneja la organización. Alexander, quiero darte las gracias por aceptar nuestra invitación a este capítulo, y antes de cerrar quiero que les envíes un saludo a todos los docentes para que los motives y transformemos la realidad de Colombia a través de la educación. Profes, yo les digo una cosa y parte de mi experiencia. Si nosotros estamos allí como profesores, más allá de ser un cargo, esto nos está moviendo es desde un elemento muy importante, es desde nuestro corazón. Entonces, yo les digo a ustedes que indiscutiblemente el amor que le pongamos a las cosas, el amor y mirar qué tanto nosotros impactamos en ese niño y en esa niña para generar esos procesos positivos de transformación a nivel social, es lo que nos llama a todos los maestros de Colombia. Creo que necesitamos hoy en día más que todo la unión, ser tolerantes, ser comprensivos, dinamizar ciertos elementos. Insisto, como ya lo había mencionado, si estamos bien emocionalmente, el niño y la niña va a poder tener aprendizajes. Si el profe está bien emocionalmente, va a poder ser mejor amigo y mejor profesor para estos niños y va a poder ser muy cauto y muy preciso con los aprendizajes que de manera contextualizada requiere el país.